Mejor un día en tus atrios que 1000 días lejos de ti. Gloria a nuestro Dios. Mire, yo no les voy a molestar mucho. Yo voy a traer un sentimiento de parte del Señor. Y después, si nos sentimos de seguir cantando, de seguir adorando, dejamos que sea lo que el Espíritu Santo quiera. Amén. Y últimamente el Señor me está llevando por estos campos en los que yo le tengo un poquito fruncido el ceño, ¿no? Diciéndole: Señor, yo quiero predicar un poquito más estructurado, pero no me deja. Entonces vamos a ser fiel a lo que uno siente, amén, y dejarlos en sus manos. Créenselo que llevo una semana tranquilamente con un mensaje preparándolo y pensaba predicarlo para esta semana. Pero ayer, leyendo un texto por la noche en la casa, el Señor no me dejaba. Y hoy, cuando me ha dicho el pastor que si quería predicar, le he dicho que sí, confiado de que yo tenía mi cachito de mensaje. Pero el Señor quiere que me vaya el texto que me recordó ayer por la noche. Así que vamos a ser fiel a lo que Él nos da. Amén. Vamos a ser fiel al sentimiento que Dios pone en nuestros corazones. Bájalo un poquito, si no, Jero, que está fuerte. Así que vamos a leer su palabra. Amén. Podemos dar las luces también. Entonces, nos ponemos en pie para recibir su palabra, que leeremos en Juan capítulo 13, versículo 21 en adelante. Amén. Es una palabra muy conocida, así que le va a ser fácil entenderla. Capítulo 13, versículo 21. Leeremos hasta el 26. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Amén a su palabra. Voy a rogar que se queden 30 segundos así, mientras que el Jerónimo, padre, que sé que ha orado, pero le voy a pedir que presente mi vida al Señor, por favor. Firma con un fuerte amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Pues como hemos leído una escena hiperconocida de la palabra, amén, aquella escena muy poquito antes de que el Señor fuera entregado, hablando con sus discípulos, aún así enseñándoles con ministraciones, diciéndoles aquellas famosas frases que todos conocemos, como: si os amáis entre vosotros, en eso sabrán que sois mis discípulos. Si leemos este capítulo de la palabra y esta historia, es un texto muy enriquecido del cual podemos aprender mucho, amén, para vivir una vida cristiana como a Dios le agrada. Pero había un detalle, hermanos míos, que ya les he dicho, que es algo que me brotaba en el corazón, por eso no tengo para extenderme, pero sí que había un detalle que me hacía muchísimo bien, porque están explicando cómo en esta cena, me gustaría que todos conmigo lo pudieran visualizar, cómo todos estaban sentados, y ya no como nosotros conocemos una cena de hoy en día, sino más centrándonos en aquellas culturas en los que a lo mejor se sientan todos con cojines en el suelo
uno de ellos reposado en su pecho, dice la palabra. Y hermanos míos, el Señor ya venía desde hacía varios versículos avisando de que había uno de ellos que le iba a traicionar. Podemos leer unos versículos más adelante, en San Juan capítulo 13, versículo 10, que dice: Jesús le dijo: el que estaba lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Pero advierte y dice: aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Jesús ya lo sabía de antemano quién le iba a entregar, pero no con todas y con esas se sientan a la mesa y lo vuelve a decir: porque uno de vosotros me entregará. Entre ellos, hermanos míos, los apóstoles, pues ustedes imagínense, habían vivido con él, andado con él, comido con él, enseñándoles cada día en todo lo que hacía el maestro, ellos aprendiendo. Cuando esta palabra es lanzada por la boca de nuestro Jesús, pues ustedes imagínense en aquel momento y aquella circunstancia para esos discípulos. Dice que entre ellos se preguntaban todos: ¿seré yo? En otros se preguntaban: ¿seré yo? Pero todos los que estamos aquí ya sabemos quién era. Amén. Viendo esta escritura, viendo el relato de la palabra, vemos como uno que está acostado en su pecho, un hombre de su confianza, dice el discípulo al que Jesús amaba, le pregunta y le dice: Jesús, ¿quién es quien te va a entregar? Y él se lo dice, y podemos entender, porque quiero que entendamos esto para ver cómo actúa nuestro Dios, Podemos entender que estaba cerca suyo, y lo que le dice Jesús a Juan no se entera nadie más, y le dice: al que yo moje el pan y se lo dé primero, ese será el que me entregará. Y aquí vemos esa señal como mojando el pan y dándoselo al que se lo va a entregar. Podemos ver el pan, entiéndanme, como una especie de condena o como una especie de señal del cual va a ser el traidor. Pero es que, profundizando un poquito en la escritura, podíamos ver, y en la historia, que el que se le daba el pan mojado, nada más empezar la cena, era para los días de hoy como nosotros, cuando alguien viene a la casa y con mucho respeto brindamos con él y le damos el puesto de honor y el puesto de servicio, ¿no? Tú estás en mi casa, eres mi invitado, yo soy el anfitrión y te doy un lugar privilegiado, brindo contigo. Pues podemos ver que en la historia, al que se mojaba el pan y se le daba, se le estaba dando un lugar de privilegio, un lugar de honor, se le estaba dando el primer puesto. Entonces entendemos y podemos visualizar cómo en esta mesa en la que estaban todos los discípulos, a su derecha estaba Juan recostado en su pecho, pero el lugar principal, que era el que estaba a la izquierda del anfitrión, era para el traicionero, para Judas. Y cuando ahora el Señor le da este pan mojado, permítanme que les comparta lo que a mí el Señor me hizo entender ayer en la casita. Me decía: yo he estado durante varios versículos antes avisando de que había uno que me iba a traicionar. Ese uno ya sabía cuál era, ya sabía el que había hecho un complot para atraparlo, ya sabía cuál era el que le había vendido. Y no con todas y con esas, en la última cena, en aquella cena que están todos mis discípulos delante, le ofrezco el lugar de privilegio, le ofrezco el lugar de honor y le doy el pan mojado. No para señalarlo, ni para crucificarlo, ni para decir que era el traidor, sino porque cuanto más maldad se engendraba en Judas, más era el amor que reposaba en Jesús. Y aun cuando veía que ya no había remedio con él, dijo Jesús: si le doy el lugar privilegiado
dice más para debajo que cuando le dio este pan, nombró y le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y todos aquellos que estaban en aquella mesa no habían entendido nada. Dijeron que como era el encargado de él de llevar el dinero, pues lo que necesitara para la fiesta, que lo comprara rápido. Porque mi Señor actúa como nadie. Porque mi Señor actúa como Él solo actúa. Porque si yo sé que tú, Caleb, me vas a traicionar, lo primero que hago es ir al Manolo y decirle: oye, no te fíes de este, que me va a traicionar. José, no te fíes del Caleb, que me va a traicionar. Pero no. Por eso entendemos cuando Él le dice a Juan: el que me va a traicionar va a ser al que yo le dé el pan mojado. Solo se entera Juan, no se entera ninguno más. Por eso, este es el sentimiento que tengo. Muy bien. Hoy Dios te está dando el pan mojado, no para que la gente se entere, no para todos los discípulos que hay a tu alrededor se enteren de que eres el traidor. Al revés, para ver si en un último resquicio se arrepiente tu corazón. Porque dice en la palabra que después de Judas aceptar este pan y no arrepentirse de corazón y no sacar sus sentimientos a la luz, entró Satanás en él. Así lo dice en la palabra. Había aún una oportunidad, aún estaba a tiempo de descubrir sus intenciones con el maestro y dejar de ser el traición de por vida. Pero no quiso. En sus últimos momentos le da el pan, demostrándole amor. Pero es que a mí me funde los plomos el Señor, porque es que antes de haberle dado el pan había cogido el agua, había cogido aquella toalla y le había limpiado los pies. Jesús estaba continuamente intentando que Judas volviera en sí. Gracias. Jesús estaba continuamente advirtiendo, diciéndolo: uno de vosotros me va a traicionar, pero no pasa nada, yo os lavo los pies para demostraros mi amor. Aunque sabéis cuál es, aunque cada uno en su interior sabe cuál es el traidor. Por eso, hermanos míos, puede ser que te encuentres en la situación de Juan, discípulo amado, recostado en su pecho, al que le cuenta sus secretos y nadie se entera, y que Dios te bendiga por ello. Pero si estás en la posición de traidor, si estás en la posición de que estás quebrantando su ley, de que estás quebrantando sus mandamientos, de que no estás haciendo caso a las enseñanzas diarias que el Señor te está dando, hoy el Señor te da pan, pero vuelvo a decir, no para señalarte, sino para perdonarte. Porque no me cansaré de decirlo: cuando nuestra maldad crece en nosotros, más grande es el amor del Señor. Hay una frase que me gusta mucho y la he dicho muchas veces, y es que aún no se ha inventado pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Por eso, como decía mi hermano en la oración, que yo sabía que era de Dios que lo mandara a él a orar, no te dejes amedrentar por ningún pensamiento que te venga a la mente. No vengas escuchando a aquellos gigantes que te dicen que tú ya estás condenado como traidor, que no, que hay pan mojado para ti, que aún Jesús quiere limpiarte, que aún Jesús quiere perdonar tus pecados. Porque mi Jesús actúa como Él solo actúa. Amén. Me dejan decirle un par de detalles. Mire cómo somos los hombres. Saúl un día le da su armadura, su espada y todo su revestimiento para guardar la vida de David, y al siguiente día es el mismo el que se la quiere quitar. Así somos los hombres. Pero miren cómo es Dios. David le traiciona, David peca, David le mancha en la cara a él y le dice: no, lo que yo me has puesto en el lugar que me has puesto, lo tengo por nada y fallo a tu ley.
permitas que el enemigo te desafíe. Amén. Es verdad que Judas era el rey temero, pero tuvo oportunidad de salvarse. Tuvo oportunidad de no morir ahorcado por aquella cuerda. Tuvo oportunidad de poner aquellos pececillos en la brasa como hizo Pedro, pero no quiso. Muy bien. Muy bien. Por eso toma el lugar de aquel Pedro, que si es verdad que como a Judas le predice el Señor que él le va a negar, Sí, Señor. pero es que después viene el Señor y ya lo espera con el fuego encendido. Ya lo espera con el fuego encendido, diciéndole: aquí vamos a cenar tú y yo, y tus pecados van a ser perdonados. Yo te hago una pregunta: ¿amas a tu Dios? Pues no tomes el lugar de Judas, toma el lugar de Pedro. Fuerte aplausos en esta manera. Por eso hoy yo le digo al Señor, iglesia mía, si estoy en el lugar del traidor, permíteme que cuando me des tu pan mojado pueda volver en sí. Amén. Como aquellos dos del camino de Maús. Y es que me encanta esta historia. Dice que no lo conocían y les estaban explicando y no. Dice, pero al partir el pan, ahí vieron que era Jesús. Porque cuando comemos de su pan, cuando comemos de la palabra que se predica aquí y después la ponemos como obra y práctica, como la que el otro día nos predicó este gran siervo de Dios, que aún le recuerdo día a día, entonces es cuando aceptamos el perdón de nuestro Dios en nuestra vida. Cuando dejamos poner nuestros peces en su brasa que él ha encendido, es cuando aceptamos su perdón. Amén. Creo que estamos en una posición privilegiada. Amén. Dios nos está advirtiendo: deja de ser el traidor, Señor. deja de ser el que me va a vender, Señor. deja de ser el que quebranta mi ley y tira por suelo mis enseñanzas.